Hey, ¿qué tal? ¿Sabías que la historia de Venezuela es mucho más importante de lo que crees? Sobre todo si nos remontamos a los proyectos que tuvo Simón Bolívar para la unificación de la Gran Colombia, como por ejemplo el Congreso de Angostura, que fue donde dio inicio a la unificación de la Gran Colombia. Pero eso lo profundizaremos más adelante. Y bien, como les decía, el Congreso de Angostura fue el segundo Congreso Constituyente de Venezuela, convocado por Simón Bolívar el 15 de febrero de 1819, inaugurado en la ciudad de Santo Tomás de la Nueva Guayana de la Angostura del Orinoco, actualmente conocida como Ciudad Bolívar, y se realizó en plena guerra de independencia contra España. Bolívar buscaba legitimar la lucha y organizar un Estado sólido que uniera a Venezuela y Nueva Granada. Participaron 30 diputados provenientes de varias provincias de la antigua Capitanía de Venezuela, en donde Francisco Antonio Zea participó como presidente de la Asamblea y Diego Bautista Urbaneja como secretario. Su objetivo era unificar a Venezuela y Nueva Granada en una sola nación llamada Colombia y establecer una constitución republicana que garantizara la independencia y definir un sistema político que mantuviera el equilibrio entre la libertad y el orden. Bolívar fue elegido como presidente de esta nueva nación y Francisco Antonio Zea como vicepresidente, dando este Congreso el origen a la Gran Colombia, que integraba a Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá. El Congreso de Angostura fue clave porque transformó la lucha militar en un proyecto político, consolidando la independencia y sentando las bases de una nación unida. Además, Bolívar pronunció su famoso discurso de Angostura, donde expuso ideas sobre la educación, la libertad y la necesidad de un poder fuerte para sostener la República. En resumen, el Congreso de Angostura no solo organizó políticamente la independencia, sino que dio nacimiento a la Gran Colombia y proyectó la visión republicana de Bolívar. Seguidamente, ¿cómo olvidarnos de la historia de la Gran Colombia, que fue conformada por Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá? También se dice que lo conformaban Perú y Brasil, aparte de otros dos países que aún están en confirmación. La Gran Colombia, después del Congreso de Angostura en 1819, tuvo proyectos muy ambiciosos, como la forma de un gobierno igualado y unitario. ¿Qué quiero decir con esto? Básicamente querían que la Gran Colombia fuera una potencia mundial, ya que al unirse tantos países era casi imposible meterse con esta unión. Las actividades económicas fueron principalmente por la agricultura, la minería y el comercio. Simón Bolívar tenía los proyectos o tenía una proyección de una república colombiana o la culminación del pensamiento libertador, ya que gracias a esto fue un estado suficientemente grande y poderoso para ser respetados por las potencias europeas. Bolívar soñaba con ser un contrapeso en el hemisferio, en un momento donde Estados Unidos y Brasil recién se habían independizado. La patria más grande, más allá de la guerra, la visión era cimentar una sola nación cívica que superaba las visiones regionales heredadas de la Gran Colombia. El 17 de diciembre se decretó la ley fundamental de la República de Colombia, o sea, tras el decreto de la Unión vino la etapa de la expansión y organización legal. También podríamos decir que Bolívar fue y siempre tuvo esa idea en la cual la idea de la unidad suramericana siga viva y, sin embargo, hoy en día podemos verla en proyectos de integración regional. También está el Congreso de Panamá, o también conocido como el Congreso Anfictiónico de Panamá.
fue una asamblea convocada por Simón Bolívar en la ciudad de Panamá para crear una federación de países hispanoamericanos independientes. Se desarrolló entre el 22 de junio y el 5 de julio de 1826 y contó con la participación de la Gran Colombia, México, Perú, Bolivia y Guatemala. También existieron observadores de la Gran Bretaña y los Países Bajos, pero no acudió Estados Unidos, que había sido invitado, Argentina y Chile. Tampoco asistieron por la falta de interés en el proyecto. ¿Cuál era el objetivo del Congreso Anfictiónico de Panamá? Convencer a estos países de formar un Estado confederado por las naciones que se independizaron de España. Simón Bolívar estaba convencido de que para alcanzar la independencia definitiva de América debía crearse una república grande y fuerte, para que pudieran desafiar las pretensiones de cualquier potencia imperialista. Este proyecto estaba inspirado en la idea de Francisco de Miranda de lograr la Unión Continental Americana. Sin embargo, el proyecto no se concretó debido a las rivalidades entre distintos países o la posición de Estados Unidos, que no deseaba la formación de un sistema de estados federados en América del Sur. Los acuerdos solo fueron ratificados por la Gran Colombia y no tuvieron consecuencias efectivas. La Federación de los Andes, cuando Bolívar vio fracasar el Congreso de Panamá, propuso una meta más realizable, que era unificar los países que él mismo había independizado, es decir, Perú, Bolivia y Colombia. Esta se llamaría la Federación de los Andes, que serviría como contrapeso a los Estados Unidos en Norteamérica y a Brasil y Argentina. En América del Sur, Bolívar visualizaba un continente americano, regido por pocos estados, los cuales eran Estados Unidos, Perú, Centroamérica, la Federación de los Andes, Brasil y Argentina. Para sostener esa federación, Bolívar imaginaba el Congreso fuerte, regido por un presidente vitalicio, que sería él mismo la base de su propio proyecto. Era una constitución vitalicia que plasmaba las características de ese mismo régimen y que aprobada en 1826. Sus ambiciones políticas despertaron la resistencia de las aristocracias criollas en el Perú y en la Gran Colombia, y en la constitución vitalicia en el Perú duró muy poco, pues se decretó en diciembre de 1826 y quedó derogada en enero de 1827. Seguimos pues hablando sobre ese tema hermoso de la Gran Colombia. En esta oportunidad pues hablamos un poco acerca de las razones pues de esa disolución de esa Gran Colombia, el sueño de Bolívar. Podemos ver pues como la razón principal de esa disolución de la Gran Colombia fueron las diferencias insalvables entre Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander. Pues Bolívar se inclinaba por un gobierno central, el cual es más manejable y con menos trabas, y Santander se inclinaba por un gobierno federalista, el cual, aunque le confería a las regiones más autonomía en la toma de decisiones, estas podrían ser ejecutadas con más lentitud, trayendo pues dificultades. También esas rivalidades políticas entre líderes republicanos trajeron pues como consecuencia esa disolución de la Gran Colombia, esas diferencias políticas. Hablamos también de los factores geográficos y económicos, pues sabemos que el territorio era muy extenso, lo que dificultaba la comunicación y la administración, aunada a la crisis económica derivadas de las guerras de independencia y el consiguiente desgaste pues de lo que gestaron pues esa gesta independentista, valga la redundancia. Hablemos también de la ausencia del Libertador, que fue el ideario pues de esa Gran Colombia,
el que sentó las bases, porque podemos ver que debido a su enfermedad y posterior muerte, lamentablemente a temprana edad, el 17 de diciembre de 1830, eso pues aceleró la disolución de la Gran Colombia. Nuestro libertador pues no pudo, fue vencido por la enfermedad, lamentablemente. Imagino su angustia, esa disolución que sufrió pues al ver pues que se escapaba ese gran proyecto de sus manos. Y bien, para finalizar me presento. Mi nombre es Jordani Sucre y espero esta información le haya sido de gran interés, ya que es importante tener conocimiento sobre la historia de nuestro país. A continuación les presento a mis compañeros que son... Mi nombre es David Hostos y yo les hablé sobre el proyecto que tenía Simón Bolívar en la Gran Colombia. Espero haberles proyectado mi idea a ustedes. Mayreles Morales, yo les hablé del Congreso Anfictiónico de Panamá. Espero haber nutrido su mente. Les habló José Zanoja sobre el tema de la disolución de la Gran Colombia. Espero pues que les haya sido de mucho provecho a ustedes, a su familia.